Pero bueno, como todos los miércoles, tenemos nuestro programa de los testigos de la historia. Tenemos hoy con nosotros a Roberto Ascuiz. Roberto Ascuiz, un expreso político, fue detenido el 14 de mayo de 1962, cuando solo tenía 20 años. Estuvo 19 años detenido, cumplió dos causas, una por 10 años y la otra por 9. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Sí. Eh, ¿Cómo no, León? La estoy escuchando bien bajito, pero escucha Yo te algo. escucho a ti un poco, no sé si estás en un speaker o estás, porque no se oye muy Sí, bien. puede ser que eso, pero se escucha bajito. Eh, pero no sé si ahora se escucha más. Ahora te escucho un poquito mejor, no sé tú a mí. Que le ponga, que le ponga speaker. No, que no lo pongas en el speaker porque No, no, yo no lo tengo speaker, no, speaker no está, no. Ah, ok, ok. Bueno, te Sí. escuchamos bien, Roberto. Ah, Cuéntanos, sí. cuéntanos cómo comienza para ti esta odisea. Yo estaba viendo eh, ayer entró un video de un soldado de ahí de la cabaña que estaba narrando como donde fusilaban a los presos, donde estaban los presos que veían aquello. Y yo digo, Dios mío, aquel hombre que después de ser parte de esto todavía no se ha arrepentido, no ha pedido disculpas, cuando miles de hombres como tú pasaron no uno, ni dos, ni 3 meses, sino años, la mitad de tu vida en ese momento la cumpliste en prisión. ¿Cómo comenzó para ti? Bueno, nosotros comenzamos, Ninoca, cuando caí prisionero en Pinar del Río. Tres de nosotros nos llevaron para un lugar que se llamaba Capetillo, para ir a los centros de operaciones donde los tenía allí. En esa época el comandante Nogueira, que era un hombre que andaba en muleta, uno de los criminales más grandes que tenía Cuba, que estaba del Niño Escalona, y él era el jefe de la brigada, cuarta brigada, que era montaña, le decían, y nos amarraron allí y lo lanzaron en la cabaña. En la cabaña, pues en esa época era cuando estaban los paredones de fusilamiento, pues ahí todos los días fusilaban 15, 20, 30. De ahí fui para la galera 10, que estaba allí, era Castillito de esta galera. Después de la galera 10, los castigaron, entonces el director del penal, que se llamaba Illa, dijo, los vamos a tirar para que se los coman a ustedes ahí, los que estaban condenados a muerte. Para la galera 14, allí estaba la causa trujillista, que vinieron, que es de la causa esa, incluso es Martín Pérez, Ujú. su esposo, amigo mío, sin fecha de vencimiento. Allí conocí a Cucú Gringuet, que a Iña Milanés, que eran de la causa esa, de la causa trujillista, que le llaman. Estaba el comandante Felipe Mirabal, el brigadier Sánchez Gómez, el Ichazo Pueblo, ¿verdad? Estaban todos los condenados, Felipe Mirabal, todos los condenados a muerte estaban allí, en Cáceres, y imagínense, fusilando ahí, condenados a muerte, pues estaban nerviosos en la galera por la noche. Y a la galera, para que tenga una idea, allí llegó Teodoro González Alvarado con los hermanos, lo llevaron sin cinto y sin zapatos, y lo tiraron allí de cabeza en la galera 10. El hermano de Teodoro lo llevaron para fusilarlo prácticamente a los dos. Teodoro tenía 17 años no cumplidos y no lo fusilaron por eso. El hermano lo fusilaron los dos. Teodoro se pasó la noche entera Esto fue en la gritando misma cabaña. en la cabaña, sí, en la misma cabaña. Se pasó toda la noche gritando que lo fusilaran también, a fusilar al hermano y delante de él. Allí el inglesito que le decían, lo fusilaron, y después estaban en una señora, ella, anciana, en la azotea con las muletas de Chava, que se llamaba él, después de fusilarlo. Y allí le digo a usted que lo más valeroso de eso, que los presos salían, ninguno temblando, todos salían de frente para el fusilamiento, sabiendo que lo iban a fusilar. Incluso algunos iban cantando canciones mexicanas y despidiéndose de los amigos. Todos pedían que se hiciera un rosario después que lo fusilaran a ellos, que no se acostumbraba a la galera. Y ahí día a día, prepare, apunte en fuego, y usted decía los gritos de muchos de ellos que decían viva Cuba Libre, viva Cristo Rey, abajo el comunismo, gritaban fuertemente, sin temblar incluso.
Pero ahora, Eh, ¿cómo es para ti esto que tú estás contando que te tocó vivir tan trágico, ¿no? Con 20 años, que ahora de pronto el ministro de Turismo de Cuba quiera hacer turismo de castillos en Cuba porque cree que eso es cultural y que la foto que salga sea la de la cabaña, donde tú pasaste todo esto que estás contando? Eso es doloroso y lo hace a uno ser más fuerte porque difícilmente se pueda olvidar lo que allí sucede y eso lo hace hacer uno cada día más fuerte. Por ejemplo, pongo al isleño que estuviera en este momento, su esposo Martín Pérez, que fue un hombre siempre positivo en todos los momentos, nunca se ha caído, alentando a las personas, el valor extraordinario, mientras que mucha gente a lo mejor estaba un poco, él siempre estuvo de pie. Y ese es el ejemplo que nosotros seguimos cuando veo que están esta gente haciendo la fiesta. Para nosotros no tiene valerero eso, sino que lo hacen tratando de aplastar la idea de que nosotros no sigamos, que el pueblo se olvide de los horrores, pero es difícil que se pueda olvidar porque está documentado nuestra familia, los hijos de los fusilados, que todavía hay muchos vivos todavía y muchos están presos también que están aquí vivos. Está Teodoro González Aparado, hay otros muchos, Miguel Hernández Valero, hay muchos que Echevarría, que les mataron 2 hermanos, uno en combate y el otro fusilado. Hay mucha gente todavía que están con ese recuerdo vivo y es imposible que los puedan borrar, y una de ellas es la voz suya que constantemente en todos los momentos, en todos los programas que nos tiene presente, especialmente a esos que dieron la vida valientemente, sin temor, sin temblar por la libertad de Cuba. Eso es, para nosotros, eso nos hace vivir cada día, nos hace ser más fuertes cada día Ahora, en este Roberto, trabajo. ¿cómo fue esto para tu familia? ¿Cómo Bueno, la familia para tus padres? Me imagino que no estabas casado cuando esto todavía. no que vaya, no estaba casado, cuando se cumplí 18 años en la prisión. Mi mamá le agradecí que nunca lloró, nunca una lágrima, pero imagínense que en la cabaña le quitaban para requisar la comida, unos pinchos en la comida que llevaba, le tenían que la ropa, vaya, aquello era en la cabaña, por lo menos eso fue terrorístico. Nosotros incluso nos pusieron una cerca que tuvimos que plantar para, además eso de que no cogíamos la visita, nos pusieron una cerca como si fuera un corral de cochino para ver la familia a través de una cerca, y nosotros eso no lo aceptamos. Y la familia esa, con la requita que le hacían solamente a nuestras madres, y cuando iban para la isla de Pino, en las bodegas de los barcos, eso, en el suelo, humillándolas, maltratándolas, dejándolas, y como usted dice, mucha gente de esa gente que no tenían corazón, incluso muchos de ellos después fueron a estar con nosotros, otros inclusive cumplieron prisiones, pero otros están aquí viviendo en este país de libertad, buscándose a nosotros, y esta gente es una burla constante, pero ellos como no tienen moral, es difícil que puedan quebrantarnos a nosotros. Usted misma la pongo como ejemplo, una fuerte voz siempre presente permanentemente, y eso nos alienta a nosotros, que personas como usted que nos recuerden, que hablen de nosotros, y eso nos da a nosotros, nos inspira para seguir adelante con los mismos principios, con la misma voluntad, que tenemos muchos mártires en los cielos allá pidiendo por nosotros, y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que nos antecedieron ante nosotros, que todos se mueren hasta el último momento, pero ahí estamos y estaremos siempre hasta obtener la libertad. Ahora, ¿qué mensaje le enviarías tú a las nuevas generaciones? Nuevas generaciones que están en Cuba, que quizás no tuvieron o no tienen hoy en día los conceptos que tenían ustedes de arriesgar su vida, su libertad, porque en aquellos momentos lo mismo podías cumplir 20 años en una prisión que te podían llevar al paredón de fusilamiento. Es correcto. Mire, voy a poner un ejemplo, que usted es parte de ese ejemplo. En San Antonio de los Baños, Julián Mazola Beltrán fue un joven de 20 años que comenzó el grito ese de libertad allí, él con un otro grupo de muchachos jovencitos, no tenían experiencia, lo hicieron por embullo.
trataron de ir a la iglesia a ver si tocaban la campana de la iglesia, pero no lo lograron y fueron para el parque. Y en ese parque comenzaron a decir abajo la dictadura y a gritar. Entonces vieron que el pueblo estaba saliendo y uno de ellos dijeron, vamos a grabar este, y lo grabaron. Y dice lo que sucedió aquella vez en San Antonio de los Baños. Hay una entrevista que usted le hizo a Jorge Omar Pimienta en esa época que usted dijo desde San Antonio de los Baños. Sí. Jorge Omar Lorenzo Pimienta estaba narrando lo que estaba pasando, y sin embargo el video lo veo en Radio Mambí, que a rato lo ponen, pero no ponen ni ponen su voz como usted lo introdujo primero, porque usted dijo desde San Antonio de los Baños. Estoy acostumbrada a que eso pase, pero yo como hago las cosas por el bien común de lo que es la causa de la libertad de Cuba, me importa un bledo que me den mi nombre o no, lo importante es que lo pongan. Sí, pero por eso me inspira eso está, esa voz está ahí, que en ese momento lo dijo usted, Jorge Omar Lorenzo Pimienta, usted lo dijo bien clarito, y ahí tenemos un ejemplo que es a lo que nosotros tenemos que conectarlos con esos compatriotas, y cuando llegue aquí invitarlos a que vean, darlos a echen para adelante. Sabemos que son personas diferentes, porque el que tenía 3 o 4 años ya tiene 60 y pico, piensan diferente a nosotros, están educados en la mentira, en la falsedad, la historia se la hacen al revés, que se Che Guevara recogió tantos kilómetros, que si fulano hizo, Fidel hizo. Entonces eso es lo que aprendieron. Entonces para sacarle eso no es fácil. Entonces en eso es lo que tenemos que golpear nosotros, darle el mensaje y hacer, no rendirnos nunca, sino tratar de convencerle, vamos a decir, a Satanás, quitarle, porque esa gente son satánicos 100%, quitarle ese veneno que tiene el máximo que podamos a estos jóvenes, invitarnos a hablar con ellos, tratarnos de hacernos como ellos, para que ellos nos puedan comprender a nosotros y nosotros comprenderlos a ellos. Yo le he preguntado lo mismo a hombres y mujeres que pasaron largos años en las prisiones. ¿En algún momento te arrepentiste del rumbo que tomaste? Yo sé que a veces el camino más difícil es el camino por donde menos personas trillan, ¿no? Pero tú o sabes de algún compañero tuyo, ¿se arrepintieron alguna vez de haber tomado las decisiones que tomaron, de haber sido parte de lo que fueron? Mire, jamás, ninguno, yo no vi personas arrepentirse, o sea, en la cabaña, vamos a decir, uno que le decían Benito de Capellanía, y uno que le decía en Nicaragua, fueron los únicos de allí en la cabaña de esa época, se arrepintieron que colaboraron con la misión. Y de ahí alguna gente que estuvieron medio infiltrados, pero lo que hubo fue gente que se fueron para una cosa que le decían plan de reeducación, pero no por eso. Claro, pero ahí muchas personas fueron, las familias también, hubo presión, pero yo digo, arrepentirse del concepto de haber hecho lo que hicieron. Por eso le iba a decir, ni eso se arrepintieron tan siquiera del concepto de haber combatido la tiranía castrista, porque después de ustedes había que ver los criminales, eso es lo que hacían. Las mujeres en el 5.5 Pinar de Río las metían en la misma celda, no juntos, una frente a la otra, en el calabozo, uno en el calabozo frente a otro, metían las mujeres, esos bandidos allí en Pinar de Río, en el 5.5. Entonces había algún común que tenía comunicaciones con nosotros y le decíamos, entonces la defendía a las mujeres. Y él decía, gente son malos, han matado personas delante de la misma del otro compatriota, han asesinado gente, lo metían en planchas calientes. Por eso yo hasta ahora no conozco ningún, vaya, hubieron 3 o 4 que se arrepintieron de haber combatido la tiranía castrista. Hoy hay quien tiene 90 años, más de 90, y sin embargo jamás en todo este tiempo se han arrepentido, sino están de frente cada día más fuerte en cuanto al concepto de haber combatido la tiranía. Hasta ahora no conozco personas así que estén renegando de que hayan sido presos políticos o hayan combatido, excepto, no me recuerdo, uno que está por acá, que anda por ahí, que sale en la radio tan rato, se ha vuelto fidelista, parece que ese lo era desde que nació. Fuera de eso, pues no conozco gente así que se haya arrepentido de haber combatido la tiranía más sangrienta del continente americano y posiblemente más sangrienta del mundo.
Así mismo es. Bueno, pues gracias a ti, Roberto, por estar con nosotros, por compartir este testimonio. En momentos donde son testimonios que tienen que ser escuchados, tienen que ser la respuesta a cosas como las que hablé, a la iniciativa de un ministro de turismo, la narración de alguien que cuenta lo que pasó en la cabaña, no se arrepiente de haber sido parte de eso, pero sí de que el sistema para que sirvió le falló. Así que siempre las voces de la razón, como tú dices, esas son voces que siempre prevalecerán. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, que Dios le bendiga mucho y mucha suerte y siempre, y muy orgulloso de sentirla siempre, escucharla. Usted lo representa a nosotros y Gracias. representa muy bien el valor de su esposo, amigo y hermano de esto, siempre estará siempre presente entre nosotros en todo momento y en todo lugar. Martín Pérez. Bueno, pues gracias a ti. Pues bien, regresamos en este segmento de Testigos de la Historia con Julio César Morales desde Cuba. Julio César está en Holguín. Julio César cayó preso en el año 93, una muestra de la continuidad, de la crueldad de este sistema, y estuvo 12 años presos. Gracias, Julio César, por estar con nosotros. Es un placer. Julio César, cuéntanos por qué caes preso tú, cómo comienza tu odisea de 12 años en las prisiones de Castro. Bueno, vamos al honor de la verdad. Todo comenzó. Le arrojé una pedrada a un cristal de un cine. Uh-huh. Fui sancionado, procesado por un tribunal de seguridad del Estado de Santiago de Cuba. Vamos a comenzar. Una pedrada al cristal de un cine en cualquier lugar del mundo, puede que te arresten, pagas el cristal y no pasó nada. ¿Le pasó algo a alguien con esa pedrada? No. O sea, no hubo víctimas de la pedrada para que tú tuvieras que cumplir 12 años. Realmente lo que hice fue pellizcar, si se mira de un punto de vista al cristal. Eran 35 pesos, menor cuantía, era para una multa de 150 pesos. Uh-huh. Pero te costaron 12 años. Me sancionaron, me pidieron 6 años. El Tribunal de Seguridad de Santiago de Cuba, como estaba diciendo con anterioridad, fue el que me procesó. Me pidieron 6 años y me sancionaron a los 6 años por sabotaje. ¿Cómo fue para ti tú estabas en ese momento, estabas casado, cuéntanos cómo fue para ti? Ese momento fue un dolor doloroso, porque bueno, como quiera que sea, imagínate, cuando se habla de prisión, se está hablando de muerte en vida, y fue algo impactante. Y cuando me dijeron de que me iban a pedir, cuando me dijeron de que me pedían 6 años por un simple daño, ya usted puede imaginarse, como Uh-huh. se imaginará cualquiera que escuche esta entrevista. Fue algo catastrófico. Para mi familia, está de más decirlo, para mi mamá, Rosaida González Escalona. ¿Cómo fue para ella? ¿Te podía visitar en prisión? La odisea empieza cuando yo soy enviado para la provisional de Holguín a esperar el día del juicio. Digo la odisea porque hay cosas que son extrañas, que son como fenómenos, porque yo era un muchacho simple y sencillo de pueblo y le tiré una pedrada a un cristal. Uh-huh. Entonces me llevan a un tribunal de seguridad del Estado y me sancionan. Me envían para la prisión, pero que digo de que hay cosas que son extrañas, porque
no sé por qué motivo ya en mi ser, en mi forma de proyección personal, cuando caigo a la prisión ya empiezo, sin tener que codearme con una diversidad de personas que se encontraban en aquel entonces, que habían 72 casos por estar en contra de la tiranía que impera aquí en el interior del país. Y yo no los conocía, pero que me mandaron para la compañía 2 y allí una persona que estaba por problemas políticos, Olivier, que con anterioridad había estado en Boniato y había cumplido 7 años en rebeldía, él empezó a mirar mi comportamiento de la parte de afuera. Ujú. Sí, cuando llegaban las inspecciones, yo alegaba por los derechos elementales de los reclusos que se encontraban allí y hacía pública las situaciones de ellos delante de las inspecciones y acusaba a los guardias que se encontraban allí que habían cometido hechos denigrantes en contra de algún recluso de la compañía mía o de cualquier recluso de cualquier recluso del penal como tal, de una forma generalizada. Exacto. ¿Y cómo fue el trato que tuviste allí para ti, para tus compañeros? No ha cambiado nada, Minosca, desde los tiempos de antaño, con los antiguos presos políticos que estuvieron en La Cabaña, en Pinar del Río, esos niveles de trato crueles e inhumanos que utilizó la tiranía en contra de ellos, utilizando hasta bayoneta para introducirles bayoneta de una forma cruel en sus cuerpos, torturas psicológicas. En aquel entonces es cierto que ellos estaban en compañía y tenían un nivel en ese aspecto, porque estaban todos juntos, un nivel de unión en ese aspecto adecuado, y ese aspecto define una diversidad de cosas, pero bueno, ya en el año 93 ya eso no existía, y después que ellos abandonaron el país, la mayoría de ellos, los que no tuvieron que morir en la prisión por los crueles maltratos, ¿comprende?, que sufrieron, y los asesinatos de los que fueron víctimas, del 93 hacia adelante, en el llamado periodo especial, con respecto con anterioridad, uno o dos años, 3 años antes, con la caída del llamado bloque de la URSS, es decir, esa gran tiranía, Uh-huh. esa confederación negativa, las cosas eran horribles porque, como le dije, nada ha cambiado para el preso, para el hombre que está recluido, que tiene conceptos de convicción, de defensa de lo que es lo mutuo en el aspecto de los derechos humanos. Ese lugar es un infierno, pero ese lugar es un infierno también para el preso común. Los presos comunes, cuando en un momento determinado ven a un recluso que sabe saber que existen los derechos elementales que le pertenecen como recluso en el sistema penitenciario, que acercan mucho y lo tienen como bueno, realmente si hay 2 o 3 presos políticos que están en una compañía y están experimentando sufrimiento, sus familiares también que los representan a ellos experimentan sufrimientos, maltratos cuando van a visitarlo, se convierten en líderes. Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo me vine a convertir sin darme cuenta en el estigma de lo que es la realidad, en un líder. Yo estuve en la prisión de Holguín, en la provisional, pero fui trasladado cuando fui sancionado para la prisión vieja. En la prisión vieja me tuvieron en la compañía 2, y en la compañía 2 fue que conocí a Olivier, que con anterioridad dije hace un instante que había sido un preso político con anterioridad en Boniato y que ahora estaba por una causa que lo había sancionado por oye causa, por convicción. La Seguridad del Estado había sancionado por convicción porque no tenía una prueba vigente de que él había estado involucrado en un delito determinado. Y le digo un delito determinado porque, bueno, fue un delito de propaganda, de rebelión, de rebeldía. Eso fue allá en Moa. Ya muchos de ellos están en el exterior, ellos pudieron viajar hacia allá. Olivier, con el paso del tiempo, se fue.
Pero bueno, la clave de la realidad de la situación de esta entrevista es qué trato se le da al preso político en la prisión. Estamos mirando por las fases de lo que es la vigencia, de lo que es el producto del desarrollo tecnológico, todas las acusaciones que se están llevando a cabo, que lo están llevando a cabo periodistas independientes aquí en el interior del país, con respecto a la situación que están experimentando los que se encuentran en estos momentos en las prisiones. En aquellos momentos también pasamos las mismas. Yo fui llevado, pasé 6 años en el régimen especial de mayor seguridad del país, ahí afronté cualquier tipo, todo tipo, y cualquier tipo de tortura psicológica, cualquier tipo de golpiza y todo tipo de tortura psicológica, visitas quitadas, humillaciones a mi mamá, a Rosaida González Escalona. Así, consecutivamente, los presos comunes también experimentaban todo tipo de sufrimiento. Los demás presos políticos que habían allí también, como por ejemplo Antunes, que tuve el privilegio de estar con Antunes, allá en el régimen especial, Jesús Chambers, Víctor Bulmaro, Adolfo, y así otros más, el difunto Sosa, Fortuny, que en paz descanse, un hombre valiente, un hombre de convicción, Miguel Bauzá, que se encuentra preso, que ya lleva 30 y pico años. 37 años. Exacto, 30 y pico de años, bueno, 37 años. Y así una diversidad de otros presos políticos estaban en los destacamentos, porque nosotros nos encontramos en la primera fase del régimen especial, de la cual no nos querían sacar por la posición de rebeldía que nosotros teníamos y que yo tuve, porque hasta el final yo estuve en esa posición de rebeldía. A mí nunca me dieron correccional. Sí. Y cuando en un momento determinado, ya por último, faltándome 2 meses, me dijeron de que me iban a llevar para un correccional, yo le dije con estas palabras: yo no les voy a decir nada a ustedes, yo lo que les puedo decir es que ustedes pueden, porque ustedes tienen la fuerza del poder. Claro. Yo les digo de que no me lleven, pero si ustedes me llevan, ustedes saben a ciencia cierta de que yo lo que voy a ir es a leer y yo no voy a trabajar. Exactamente, me llevaron, allí cumplí los 2 meses, no trabajé y estuve allí en el interior de aquel penal también preso, es decir, en mi posición de rebeldía. Nada cambió para mí. Bueno, gracias a ti, Julio, que se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir ese testimonio.